tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura TV. Les queremos agradecer a todos y a cada uno de ustedes que nos han seguido, que nos han acompañado, que nos han ido entregando sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios respecto de este programa que apunta básicamente a dos temas que son muy trascendentales en estos días: pensiones y seguridad social. Y este programa es la pizarra de Pizarro, y aquí está el señor Pizarro. Pedro Pizarro, ¿cómo estás? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos, gracias por todos los mensajes que hemos recibido. Y aquí estamos en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro, para efectos de poder explicar en el día a día aspectos previsionales, aspectos de seguridad social, aspectos laborales. Y hoy tenemos una destacada invitada que la quiero presentar. Ella es diputada por el Distrito 13, está en su segundo periodo de diputada, es abogada de la Universidad de Chile. Nos tocó discutir varias iniciativas durante el anterior periodo. Podemos tener muchas diferencias, pero tiene la gracia a ella, y espero que diga lo mismo respecto de mí, de que uno puede conversar, buscar los puntos de entendimiento y en base a eso ir viendo por dónde se pueden construir aquellos aspectos en los que podamos concordar. Doña Gael Llomas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación también y bueno, por las palabras también. Así es. Bueno, vayamos a temas al tiro, o sea, tenemos harto tema para poder conversar. Y vayamos a hablar de pensiones. El gobierno ha empezado una ronda de conversaciones tripartitas para ir viendo un análisis y una visión de por dónde tendría que ir la reforma previsional del gobierno. Yo creo que análisis hemos tenido varios. Tuvimos la Comisión Marcet, tuvimos la Comisión Bravo, tuvimos el proyecto de reforma previsional de la presidenta Bachelet, el proyecto del presidente Piñera. ¿Por dónde crees tú que tendría que ir el proyecto de reforma previsional que vamos a conseguir ahí? Yo creo es necesario, o sea, yo creo que no se puede seguir postergando la reforma en el tema contributivo. ¿Por dónde tendría que ir? Y sobre todo para que sea viable, viendo lo que es la composición del Congreso hoy día, en que vamos a tener que llegar a acuerdos en muchos puntos. De todas formas, o sea, bueno, partir porque se ha iniciado un proceso de diálogos previsionales que incluye a todo el mundo, que yo creo que eso es importante, el poder considerar la visión de los distintos actores, porque efectivamente acá pueden haber diferencias, pueden haber matices, pero sí hay una concordancia, que es la necesidad de avanzar y de mejorar el sistema. O sea, en ese sentido, hay un indudable cuestionamiento a la legitimidad de las instituciones que está detrás, y que para eso el poder tener un sistema de pensiones en donde la ciudadanía sienta, ¿cierto?, que todos sus ahorros van a ir a contribuir a una mejor jubilación es sumamente importante, y en eso todos tenemos que aportar. A mi juicio, el cambio en esa materia va por la institucionalidad, en primer lugar, el poder tener una institucionalidad que cumpla esas expectativas. Y a lo que me refiero en particular, ¿cierto?, a quienes administran, a poder tener instituciones que administran, que efectivamente nos den la garantía de que vamos a poder tener un mejor sistema de pensiones, ¿cierto?, que no todo va a ser las grandes utilidades que hay detrás de, en este caso, de las AFP, sino que se va a tratar de que nuestras jubilaciones puedan aumentar en el futuro. Y también en el presente, por cierto, para quienes están cotizando. De ahí, institucionalidad pública, institucionalidad privada, una mixtura, ¿cómo debe hacer? Nosotros, y ese es también el plan de gobierno, es poder contar con una institución pública. Eso no quita, ¿cierto?, que todo lo que se cotizó bajo el sistema actual, con anterioridad, ¿cierto?, a que entre en vigencia la ley, es decir, cuando tengamos una nueva ley de pensiones, ahí entrará el nuevo sistema. Pero hacia atrás, todo lo cotizado de manera obligatoria se mantiene bajo esa misma lógica, es decir, si fue administrado por la AFP, no se va a tocar, ¿cierto?, los fondos de cada una de las personas, porque entendemos que eso fue en base a reglas, ¿cierto?, y bajo un sistema que todos sabíamos que se cotiza individualmente, y por lo tanto eso debería contribuir a una jubilación individual. Ahora, pero eso obligaría a la supervivencia de la misma administradora, porque tienen que seguir administrando los fondos que están. Por cierto, sobre esa parte de los fondos, de todas formas. Y además porque, y como ocurre en otros países del mundo, también uno puede pensar no solamente cotizar obligatoriamente, también uno puede ahorrar voluntariamente para aumentar la jubilación futura. Y en ese sentido pueden haber también instituciones privadas, y en este caso, si las AFP quieren también mantener en ese sentido su rubro, en el fondo administrando jubilaciones y ahorros para aumentar la jubilación, sobre lo voluntario no hay ningún problema, y en eso también el sistema nuevo lo va a incorporar de esa manera. Ahora, pero, diputada, para entenderlo bien, entonces, respecto del stock vigente, la propuesta del gobierno y la idea del gobierno, yo lo recuerdo de la campaña también, sí, es que eso no se toca. Exacto. Y sigue siendo administrado como está. Así es. El tema es hacia el futuro, con las Exacto. cotizaciones futuras. ¿Y esas cotizaciones futuras irían a un fondo común? Parte de eso, o sea, todos nosotros, la idea es que
primero tengamos la institución pública administre bajo una lógica de solidaridad. Dentro de eso, porque ahí es súper complejo y lo sabrá el subsecretario poder explicarlo en palabras simples, pero lo voy a intentar hacer. Parte de eso queremos que vaya administrado para ahorrar colectivamente. Otra parte para pagar jubilaciones y otra parte para ser invertida también, ¿cierto?, colectivamente. Y claro, para poder pagar las jubilaciones va a haber una lógica de solidaridad que nos permita hacer la base de la jubilación. También consideramos que es sumamente importante que el sistema tenga contabilizado las cotizaciones de cada trabajador y trabajadora, porque entendemos que una persona que, no sé, logró cotizar toda su vida, no es lo mismo que una persona que logró cotizar, ¿cierto?, 5 años, y ese trabajo, la cotización también debe tener un valor y por lo tanto aumentar la jubilación. Todo eso en base a un sistema de cálculo que está detrás y que queremos además que sea público, es decir, que la ciudadanía pueda visibilizar a cuántos años de cotización me corresponderá cuánto aumento de jubilación también. Cuando hablábamos, diputada, recién del tema de que se vaya contabilizando, estamos yendo a este tema de las cuentas nacionales que se mencionó en su momento. Sí. Pero hay una duda que siempre la he tenido. La cuenta nacional es un registro contable, en el fondo. Sí. O sea, no es que esa plata esté ahorrada o invertida para la jubilación mía el día de mañana. Es una plata que entra al Estado y el día de mañana se contabiliza y se paga. En un país como Chile, que sabemos que cada cierto tiempo, lamentablemente, tenemos terremotos, volcanes que hacen erupción, la tentación de usar la plata va a estar siempre. ¿Cómo aseguramos que esa plata, que está como un registro el día que yo me pensione, siga estando ahí y me digan, no sabe que la plata la gastamos en otra cosa? ¿Cómo se asegura eso? Claro, lo que pasa es que no estamos pensando en que, no sé, dependa del gobierno de turno quien está administrando los fondos de pensiones, o sea, no se trata de eso. Se trata de que, a pesar de ser una institucionalidad pública, sea más asimilable, por ejemplo, al Banco Central, a una institución que tenga autonomía respecto de los gobiernos. No estamos hablando de una institución que dependa, porque obviamente eso tiene cuestionamientos y compartimos que deben ser totalmente despejados. Porque debe, en el fondo, cumplir el objetivo de pagar buenas pensiones, de eso se trata. Y por lo mismo no va a depender del contexto de que se estén ocupando las platas para otras cosas. Las platas deben ser para pagar jubilaciones, para invertirlas, para que aumente el pozo del fondo de pensiones que ocurre actualmente. Eso es lo que ahora queremos, además, una inversión que tenga algunos criterios. De hecho, está dentro de los marcos también de inversión actual. Eso no es mucho el cambio tampoco que se va a hacer en esa materia, también lo ha dicho de hecho el subsecretario, y por lo mismo más bien eso no está en dilema. Le llevo un par de temas polémicos del último tiempo. Perfecto. Estas cotizaciones de aquí en adelante, ¿se heredan? ¿No se heredan? Ya. Efectivamente esa es una discusión. Ahora, yo quiero poner primero lo que sucede hoy día con nuestro sistema. La mayor parte de la herencia se ve en base a las pensiones de sobrevivencia. No en base, ¿cierto?, a que porque en el fondo, para poder heredar, tiene que haber todo un orden sucesorio, que a lo mejor estoy muy técnica en esto explicando, pero me refiero que para poder heredar tiene que pasar distintas personas que no puedan dentro de la familia. Es decir, el primero que hereda, cónyuge, ¿cierto?, y ahí nos vamos, hijos, etcétera. Y en ese caso, cónyuge, la forma de heredar es la pensión de sobrevivencia actualmente. Si no es la pensión de sobrevivencia, ahí vamos a los hijos, ya sería como el hermano el que podría heredar el fondo. O sea, sí, para ponerlo en piso de ahora, realidad. Pero ahí para los que nos están viendo, claro, las pensiones de sobrevivencia son un porcentaje de la pensión que tenía la persona. En el caso de la cónyuge, el 60%, y los hijos va variando dependiendo de cuántos hijos sean. Entonces, claro, cuando hay herencia cuando sacado de esos porcentajes queda un saldo. Queda un saldo. Que eso entra. Ahora, claro, si el saldo no alcanza, claro, se va todas las pensiones de sobrevivencia y no queda para herencia después. Y por eso lo digo en esos términos, porque en realidad en Chile, de la mayor cantidad de las que estamos hablando, la forma de heredar es en base a pensión de sobrevivencia. Y en ese sentido, lo que hemos dicho y vamos a seguir sosteniendo, respecto a la pensión de sobrevivencia, va a seguir funcionando bajo la misma lógica. Sí, o sea, de hecho me estaban preguntando eso. Mira, me preguntaba acá, tengo 76 años, soy jubilada, recibo 108.000 pesos, mi marido falleció el año pasado, tengo una pensión de sobrevivencia por 400.000 más.
si se aprueban estos cambios, ¿voy a perder eso? Yo entiendo que no, No. a partir de un poco entender que también estamos hablando del sistema Antiguo, que está vigente. Digamos. Claro, todos los que están bajo el sistema antiguo no pierden nada de eso, ni tampoco la herencia, porque todo se mantiene bajo la lógica anterior. Pero en el caso mío, hacia el nuevo, futuro, sí. Pero en el sistema, claro, hacia el futuro. Hacia el futuro. Pensión de sobrevivencia se mantiene también. Ese no es algo que estamos variando. Pero sí, efectivamente, respecto a los otros fondos, en el fondo lo que mencionaba, ¿cierto? Cuando se termina de pagar la pensión de sobrevivencia y queda un remanente, lo que nosotros estamos hablando es que efectivamente, como el sistema es en base a solidaridad y en base a pagar buenas jubilaciones y eso garantizarlo para toda la población, la lógica es distinta y la lógica va a pagar pensión. Ese es el principio que está detrás del sistema previsional. O sea, ese remanente no se le daría, se quedaría en el sistema para pagar las pensiones del resto de la población. Eso en realidad porque también lo que queremos es garantizar que el sistema funcione bajo esos principios, ¿cierto? Que son los principios de seguridad social y no en base, ¿cierto?, a lo que existe hoy día, porque solamente para cerrar ese punto, efectivamente hoy día, y eso es difícil de explicar, hemos tenido un sistema que se basa en un ahorro que es obligatorio y que funciona bajo una lógica individual y por lo tanto uno lo que piensa es mi plata, ¿cierto? Y todo lo que está detrás de eso y que hemos visto también ahora a propósito de la discusión de los retiros. Claro, y digamos que el proceso de retiros como que afianzó la idea que es mi plata porque apareció que la plata estaba. Porque ¿cuántas veces dijeron que la plata no estaba? Estaba ahí. Claro, o sea, había todo un tema. Ahora, también fue, y bueno, se vio también en el gobierno y nos tocó discutirlo porque tampoco es llegar y decir, ya, voy a sacar como si fuera una cuenta de ahorro, porque no es una cuenta de ahorro. No es un cajero automático. No es un cajero automático, no estamos hablando de que esto está administrado por un banco, estamos hablando de seguridad social y por lo tanto debería, en el fondo lo que uno cotiza va y tiene la funcionalidad de pagar pensión, no de utilizarse en otras cosas. ¿Por qué tiene esa visión detrás? Porque es lo mismo que sucede con salud. Uno no pensaría, ¿cierto?, que yo cotizo ese 7% para después que se me devuelva, si es que no lo ocupé, por ejemplo. No, porque uno está pagando seguridad social. En este caso, cuando uno habla de salud, está pagando para poder contar con la garantía de que va a poder tener el sistema de salud funcionando detrás, si es que uno se enferma o si llegara a tener una eventualidad. Te llevo a otro tema polémico. ¿Por qué la persona con las cotizaciones futuras, una vez que la ley que va a presentar el gobierno eventualmente se apruebe en el Congreso, no podría optar si esa plata la administra o el Estado o un privado? Porque uno podría decir, bueno, si es la cotización de la jubilación de cada uno podría decidir que esta plata me la administre y la pensión me la pague el sistema privado o el sistema público. ¿Por qué tendría que todo el mundo irse al sistema público? Es un poco también con el debate que se hizo, me preguntan acá respecto de la AFP estatal, que se manifestó como una idea también en algún momento. Claro. A ver, dos cosas sobre eso, porque una cosa es que el porcentaje de cotización se divida entre una parte que la administre la institución pública, una parte que la pueda administrar una institución privada. Esa es una discusión. Otra discusión es que del total uno elija si la administra o la pública o la privada, en fin. O sea, creo que son dos formas distintas. Sobre la segunda, yo creo que es complejo, primero, porque la institución pública, y para poder garantizar que se le va a pagar pensión en el fondo y que, o sea, un determinado monto, porque esa es la idea de este nuevo sistema, que podamos tener garantías de jubilación, no podemos hacerlo si no sabemos cuántos van a ser los cotizantes que van a estar efectivamente en la institución pública, cuántos van a ser los que van a estar en el fondo, cuántos años, una proyección, o sea, todo el cálculo que se pueda generar para decir te voy a pagar tal pensión y que ese cálculo se pueda más o menos pensar de aquí en el futuro, es muy difícil hacerlo pensando que va a haber administradoras, ¿cierto?, privadas, que van a estar bajo una lógica funcionando, otras públicas, o sea, también debe haber cierto orden en el sistema porque eso nos permite garantizar el pago de las jubilaciones. ¿Y hay alguna estimación, diputada, de cuánto podrían mejorar las pensiones con ese sistema? Mira, sobre esa discusión que yo creo que es súper importante también realizarla al alero de las que ya hemos ido teniendo en el Congreso. Lo primero es que a propósito de la discusión de la reforma que presentó el expresidente Sebastián Piñera,
se hacía una proyección que yo creo que es importante porque tenía que ver con cuántos puntos aumentaba si es que iba eso a ser administrado bajo una lógica de solidaridad. Y en ese sentido, lo que se calculó en ese momento era que podía aumentar hasta un 20%. Claro, un 20% en la parte que iba a solidaridad, porque Exacto. los otros 3 puntos eran 30% más. Exacto. Claro. Entonces, pero lo digo porque eso también uno puede ir proyectándolo a la discusión actual. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, va a haber 6 puntos adicionales ahora, que van a ser pagados además por el empleador, me refiero a las cotizaciones, todo eso se puede calcular con un aumento, ¿cierto?, proyectado de 20 puntos más, entonces 20% más de la jubilación. Y además hay que agregarle, y por eso quería hacer toda esa discusión separada, que ya se avanzó con la pensión mínima garantizada, que eso establece una base y que nosotros además, esa es la idea del proyecto del gobierno, poder aumentarla, tanto en términos del monto, llegar a 250.000 pesos, como también en términos de la cantidad de población. Nosotros queremos avanzar a que sea universal y eso va a permitir que todas las personas cuenten con una base mínima garantizada, que van a ser estos 250.000 pesos y después además vamos a contabilizar las cotizaciones de cada persona y eso nos va a permitir aumentar más. Esperemos un segundo, aquí están llegando muchas preguntas y acá don Oscar me acaba de mostrar el tiempo, sí, lo sé. Sí. La pausa muy corta, muy breve, estamos de regreso en un instante nada más y seguimos con En Siempre la Pizarra de Pizarro aquí en Agricultura TV. En AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. En AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de regreso aquí en Simple la Pizarra de Pizarro, cuarto capítulo. Están llegando muchas consultas y es obvio, es evidente porque el tema de las pensiones siempre van a estar ahí. Valentina Fernández nos manda un recorte de diario, de prensa, de la prensa española, del diario ABC, de hace 2 semanas, respecto al tema del sistema de pensiones. Me pregunta si el sistema español es un referente que ustedes están considerando, porque la información que cuenta acá es que el sistema está casi quebrado. Entonces, dice que este tipo de sistema, está tú interpretarla ella, y es una de las críticas que se han hecho, es que este tipo de sistema al final termina sobreendeudando al Estado. Y acá la información indica que el Banco de España está advirtiendo de un sobreendeudamiento como nunca antes. Entonces, no es un riesgo. ¿Hay algún país referencial al cual este sistema puede traerlo para acá? Sí, nosotros en realidad, a propósito del funcionamiento de las cuentas nacionales, porque claro, hay distintas formas de reparto y que creo que a propósito de eso es bueno como especificarlo. Y nosotros más bien estuvimos viendo el sistema canadiense, que habían algunos elementos que nos parecían importantes respecto a esa fórmula de lo nacional. ¿Qué es lo que se tiene que considerar para poder decir ya, cómo aumento la cotización, cómo aumento la jubilación, cómo considerar lo que se cotizó, lo ahorrado, lo invertido, cuántos puntos vamos a meterle a ese fondo, ¿cierto? Entonces, esos son más bien elementos. Y claro, efectivamente hay una discusión sobre, por una parte, aquellos países que tuvieron un reparto que a lo mejor no tenía elementos, me refiero como, por ejemplo, de inversión, de rentabilidad, capitalización, que en este caso puede haber capitalización colectiva, o sea, perfectamente, es parte de lo que nosotros también estamos proponiendo, y otros sistemas que tienen también elementos que nos parecían importantes rescatar.
Así también hay otros países que están, en el fondo, saliendo de la absoluta privatización o capitalización individual para poder ir incorporando elementos de solidaridad. Yo creo que en eso hemos avanzado igual en el país. Creo que la discusión sobre es necesario tener elementos de solidaridad. Y ahí la diferencia más bien es cuánto, ¿cierto? Si es que es todo. Bueno, una el proyecto de ley parte, que está en el Senado etcétera. tenía Que fue la gran diferencia en la cual la traba que tuvimos para salir, que esos 6 puntos, iban 3, iban 4, iban 6. O sea, por eso pienso que partimos por último de una base común, hay que ver cuántos puntos. ¿Cierto? Exactamente. Y para que no nos están viendo, expliquemos un poco, porque no todo el mundo entiende qué es lo que significa un sistema de reparto y qué es lo que significa un sistema de capitalización individual. Reparto puro, que yo creo que no existe en ningún país del mundo, es que, ya no. es que todas las personas que están trabajando, con lo que cotizan, le pagan las pensiones a las personas que ya están pensionadas. Exacto. Y eso tiene el gran problema, que en el caso chileno, por ejemplo, que hoy en día, de cada 5 personas que están trabajando, hay uno que está pensionado, pero se proyecta que vamos a llegar como entre 2 y 3, entonces eso obviamente que te lo hace difícil de sostener en el tiempo. Por la pirámide. El otro extremo es capitalización individual pura, que tú solamente tienes lo que lograste ahorrar. Claro. Y eso yo creo que tampoco hay en ningún país del mundo sigue y al final todos los países van avanzando en que el que estaba más acá, el otro día vimos una noticia de China, que China está avanzando hacia cuentas de capitalización individual. O sea, todos se van, yo no sé si en algún momento llegas a un punto intermedio, pero vas buscando unas mixturas. Que Bueno, Australia y Nueva Zelanda ellos armaron un sistema de pisos, ¿no? Claro. Que se asemejaba un poco al proyecto de ley que Claro. había presentado. Y eso hace importante también que tú tienes que todos estos sistemas previsionales irlos revisando en el tiempo. O sea, la realidad de tu población, de cuántos formales o informales hay, nivel de cotización te va La esperanza cambiando en de el vida tiempo. Entonces todo eso te obliga. Y yo creo que uno de los problemas que hemos tenido como país es que no hemos logrado ponernos de acuerdo y se nos ha ido postergando mucho los ajustes, los cambios súper necesarios. Al final del día, lo que tú y yo y todos queremos es que las pensiones sean más altas. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo logramos llegar a eso. Mencionabas la PGU. Yo creo que es un avance importante. O sea, ojalá se pudiese seguir avanzando. Recordemos que hoy día la PGU llega al 90%. Así Hoy en día tenemos como 2.500.000 adultos mayores de 65 años. Hay 250.000 que quedan excluidos. Entonces la idea, entiendo, es que esos 250.000 también ingresen. Exacto. Y avanzar a 250. Ahora, ¿250 ahora o al término del gobierno? ¿Por qué? Porque si pensamos, capaz que por reajuste lleguemos a 250 terminando el gobierno. O se está pensando que eso se pueda adelantar ahora en el tiempo. O sea, lo que queremos es que esté incorporado en la reforma de pensiones, porque en el fondo para pensar el cambio integral y no solamente por parte, no pensar como ya una cosa es el piso mínimo, la pensión básica y otra cosa es la discusión sobre el sistema, porque creemos que hay que tener el mapa completo para saber y que la ciudadanía también sepa cuál va a ser el cambio concreto en su jubilación. O sea, de eso se trata. Y queremos por eso mismo que la discusión sea integral. Ahora, uno no sabe, y eso es verdad, a propósito de cómo se dan las discusiones legislativas en el Congreso, qué es lo que terminará pasando. O sea, en su momento yo me acuerdo también que discutíamos, porque el gobierno también cuando ingresó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, ingresó los proyectos, también tenía esa visión de integralidad, de discutir todo en un solo cambio. Y después, dado el debate, se tuvo que separar la discusión y avanzar en la PGU, que era lo que podíamos lograr un acuerdo. Entonces, claro, yo esperaría que en esta pasada no pase eso, porque efectivamente tenemos una discusión que data de mucho y no podemos seguir, en el fondo, retrasando un cambio que es tan necesario y urgente. Estoy de acuerdo. ¿Hay alguna fecha estimada de ingreso del proyecto? Que sepas tú, que nos puedas contar. Sí. La idea tampoco es matar la noticia después. Claro. No, bueno, nosotros solicitamos adelantar los plazos. Hay un diálogo previsional que, de hecho, a propósito de eso, también quienes quieran participar están todos invitados, se está realizando por regiones, así que las fechas ahí también van a estar disponibles, al menos quienes son autoridades los tienen también que difundir, así que les aprovecho de contar. Se termina ese diálogo y al término, o más bien al término del segundo trimestre, ya estaríamos con la reforma y la idea es poder podríamos conocerla antes de septiembre. Yo creo que por ahí va a ser la fecha. Ahora, estoy adelantándome porque también la idea lo sabemos, es que el diálogo también nos permita tener esas bases. Permite ir teniendo mayor cantidad de antecedentes y luego ponerse de acuerdo, redactar el proyecto tampoco es tan fácil ni tan rápido, pero más o menos por ahí van los tiempos. Yo creo que pasemos a otro tema porque podríamos hablar de pensiones. El tema previsional está muy candente, pero también está el tema de las 40 horas.
Sí. que también es uno de los proyectos emblemáticos que tiene el gobierno y, bueno, la ministra Jara en su minuto también dijo que era probablemente una de las principales banderas que iba a empujar en su gestión. Por cierto, o sea, es un tema que hace rato que también hemos ido instalando algunos parlamentarios, hay otros proyectos que también se han ido presentando, o sea, sin duda es una discusión respecto a cómo podemos y cómo pueden las y los trabajadores tener y contar con más tiempo para poder realizar su vida, ¿cierto? No todo es ir a trabajar, sino que también poder contar con tiempo para, no sé, la vida familiar. Hay tantas cosas que están pasando también en nuestro país que es importante considerarlas. Los tiempos de traslado, o sea, hay gente que está 1 hora y media trasladándose y eso también es parte de la rutina diaria y que va cansando el estrés que está detrás, la salud mental. Hay tantos factores. En eso que el son teletrabajo ha importantes. ayudado mucho en todo caso. El teletrabajo- Y yo creo que llegó para quedarse. De todas formas, o sea, hay... Es una vía, ¿no? Puede ser una vía que también o sea, puede que ayudar a... para algunos trabajadores efectivamente sí, porque claro, no todo el mundo puede trabajar por vía teletrabajo. Ese es un problema que de hecho tuvimos a propósito de la pandemia, me acuerdo por o sea, se acordará el subsecretario también por aquellas mujeres embarazadas que querían tener teletrabajo y porque la naturaleza del trabajo no daba para eso, tampoco ahí tuvimos un problema, ¿cierto?, que cómo era aplicable la legislación. Entonces, hay una diversidad de trabajo y también debe haber distintas formas de enfrentar esa discusión. Claro que quienes tienen condiciones para teletrabajar, yo creo que es una buena forma, un buen mecanismo. También es importante separar los espacios. Muchos trabajadores también me lo han mencionado, que a veces es difícil separar que uno está en la casa, que están los hijos, que hay que hacer las cosas, que teletrabajar Bueno, y una que cantidad y de ahí lo pega nos- que y ahí- se junta. Y ahí lo que nos pasó también es que mezclaste teletrabajo con telecolegio. Claro, Entonces, que claro, telecolegio. el No, es que teletrabajo, la pandemia fue tremenda. uno en tiene eso. que evaluarlo con los niños en el colegio y no en la casa, porque si no, claramente que colapsa cualquier sistema Claro. ahí. Es que, bueno, no todo, ahí depende de la edad de los niños también. Sí, y de las hay niñas, muchos factores. Tantos factores. Pero ahí ha mencionado recién varios aspectos que son interesantes, porque creo que aquí la discusión de fondo es cómo compatibilizamos mejor la vida familiar con la vida Así es. laboral. Entonces, claro, el tema de la jornada, el tema de las distancias, creo que se puede avanzar también, y que hay varias empresas que lo han hecho, que es el tema de que no todo el mundo tenga que entrar a la misma hora, porque eso te genera que la De todas congestión, tú puedes tener ciertas, y eso se puede acordar hoy en día con la legislación existente, o se pueden acordar jornadas distintas, que no tiene por qué todo el mundo trabajar la misma cantidad de horas los mismos días. O sea, hay muchos caminos, creo que la idea de fondo es esa. La idea es que el proyecto 40 horas se apruebe tal cual como salió de la Cámara de Diputados en el Senado, o ir buscando todas estas otras cosas que nos permiten compatibilizar horarios de salida, horarios de entrada, poder llegar a acuerdos de jornada. ¿Está ese espacio? O sea, yo creo que hay elementos que quedaron abiertos de la discusión de 40 horas que vimos en la Cámara. De hecho, hay intenciones de dialogar, de poder encontrarnos, además que la pandemia también dejó otras condiciones laborales. Yo creo que está bien que nos hagamos cargo, de hecho, no solo del tema del teletrabajo, que creo que es importante asumirlo, sino que también de los cierres de jornada. Hay varios temas que se pusieron sobre la mesa y yo estoy de acuerdo. O sea, uno podría entrar más temprano, irse más tarde en otros trabajos y también conciliar un poquito eso. Y en eso hay que conversar. O sea, creo que acá hay que poner voluntades. Eso es lo importante, poner voluntades para avanzar, pero no perdiendo el horizonte, que es en el fondo contar, en este caso que los trabajadores, las trabajadoras puedan contar con más tiempo para compatibilizar su vida. Yo creo que ese horizonte, si está sobre la mesa, no va a haber problema de poder encontrar los puntos comunes. También hay otro tema que tiene que ver con las pymes, que también siempre nos han dicho que hay mucha presión sobre ellas. Sí. Están sufriendo, bueno, ha sido súper complicado la pandemia. Las consecuencias que dejó en términos económicos, y por lo mismo también hay que tener una especial consideración para estas empresas que si tienen que aplicar 40 horas, pagar las cotizaciones previsionales, tener que además hoy día, y por el aumento del salario mínimo, también van a aumentar los costos, es importante tener todos esos factores a la hora de llegar a acuerdos. Claro, porque también lo que tenemos que evitar, sobre todo pensando en las pymes, es que, claro, si tú reduces la jornada, aumentas el sueldo mínimo, les va a aumentar también el costo con la cotización, porque también creo que estamos de acuerdo que la cotización sobre los 10 puntos que tenemos hoy día deberá ser de cargo del empleador de forma gradual, pero deberá ser
que no te vaya a afectar el empleo, porque de pronto a los mismos que estamos tratando de ayudar los vamos a afectar, si es que esto, o sea, se tiene que hacer con cuidado en ese sentido. Sí, o sea, tiene que haber una gradualidad, fue parte también de lo que discutimos, creo que eso debe ser parte también de lo que ahora se vaya a acordar, pero sí, hay disposición a conversar, hay disposición a dialogar, pero no perder el fondo, que el fondo es poder reducir la jornada laboral de manera efectiva. Perfecto. Hemos tenido, Eugenio, una entretenidísima conversación. Sí, ha sido muy interesante, insisto, la gente, hay muchas preguntas, bueno, no alcanzamos por el tiempo, pero en verdad les quiero agradecer a todos los que han estado interactuando hoy día, y la verdad que creo que ha sido muy revelador y muy interesante ver que de alguna manera hay voluntades que se acercan y probablemente están todos más o menos embarcados en la misma idea, y eso puede ser bastante Así útil. es. Así que te quiero dar las gracias, Gael, por habernos acompañado hoy. Vamos a volver a conversar. Estos son temas que los cuales se nos pasó volando el programa. Y a ustedes, bueno, desearles una muy buena semana, que les vaya muy bien, cuídense y nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan una muy buena semana por delante. Que les vaya muy bien. Gracias. Chao.